Bueno, en primer lugar quiero agradecer al comité organizador y a la mesa por este honor de estar con ustedes en este importante curso. Para mí es todo un agrado, tengo muy buenos amigos acá, así que créanme que es muy entretenido poder compartir con ustedes este tema que a mí me gusta bastante. Mi visión es más del endoscopista, así que espero en este sentido tratar que conversemos de algo muy relevante, que es cuando los pacientes sangran. Bueno, a modo de generalidades, mi presentación va a ser principalmente, nos vamos a referir a todo lo que es el manejo de la hemorragia de las varices esofágicas, posteriormente las gástricas y algunos mensajes finales. Brevemente, conceptualizando, sabemos que mientras más descompensada sea la cirrosis, la presencia, la prevalencia, ¿no es cierto?, de varices gastroesofágicas es cada vez más alta. Unos hablan que incluso hasta un 50% de los pacientes con cirrosis pueden llegar a lograrlo, y a medida que se van descompensando, avanzando esta enfermedad, va aumentando. La aparición es más o menos de un 7, un 8% al año, y la progresión de pequeñas a grandes puede ser de hasta un 10 hasta un 12% al año. Bueno, la hemorragia varicial es una complicación muy importante con una alta mortalidad. Algunos hablan que a las 6 semanas 15-25%, y va a depender mucho de la severidad de la enfermedad y del tamaño. Efectivamente, no es lo mismo tener varices pequeñas que varices grandes, y especialmente las varices grandes que tienen puntos rojos, porque eso le da un mayor valor predictivo de que sangren. Y obviamente cuando estas no son tratadas, la recurrencia es bastante alta. Entonces, esta charla tiene principal objetivo hablar del tratamiento de esto. Hay 3 puntos importantes o 3 objetivos: detener el sangrado, prevenir la recurrencia temprana al menos a 5 días y disminuir la mortalidad a 6 semanas. Probablemente ese es el gran objetivo principal. Bueno, aquí en esta fotografía el único concepto es que hay varias clasificaciones de varices esofágicas, pero del punto de vista práctico tenemos que conocer dos puntos importantes. Cuando hablamos de varices pequeñas y varices grandes, ¿qué definimos por pequeñas? Varices menores a 5 milímetros y que ayuda mucho la insuflación con el endoscopio, o sea, si estas se aplanan, apoya que son pequeñas. Y las varices grandes, que generalmente superan los 5 milímetros de diámetro, y un punto importante, no desaparecen con la insuflación. ¿Por qué razón? Porque las grandes son las que tienen mayor riesgo de sangrado. Tenemos que buscar activamente los signos rojos, y también es importante buscar el famoso tapón plaquetario, porque también nos orienta, ¿no es cierto?, a la presencia de un sangrado. Todos los algoritmos son para más bien tener una referencia. Obviamente cada paciente, ¿no es cierto?, puede tener alguna diferencia, pero en general este es el protocolo que nosotros utilizamos en nuestra unidad. Lo más importante, con un paciente con una hemorragia varicial debemos reanimarlo. Generalmente estos son pacientes que por la gravedad terminan siendo manejados en una unidad de cuidados intensivos. Es muy importante proteger la vía aérea, sobre todo porque estos pacientes pueden aspirar contenido hemático. Y dentro del ABC importante es la hemodinamia. Tenemos que aportar, ¿no es cierto?, cristaloide. También transfundir, pero aquí la transfusión hay bastante evidencia que hay que ser más bien restrictivo, no ser muy entusiasta, porque a veces puede ser peor el tratamiento, ¿no es cierto?, que la enfermedad. Y en general la hemoglobina uno debería manejar 7 gramos por decilitro. Probablemente uno buscaría una meta de 9 gramos por decilitro, sobre todo en pacientes con enfermedad cardíaca. Es muy importante suspender los anticoagulantes. También está demostrado de que la profilaxis con antibióticos, especialmente con ceftriaxona, 1 gramo al día endovenoso por 7 días, reduce el riesgo de infecciones y también impactaría en la mortalidad. Y también se sabe de que el uso de drogas vasoactivas. Hay distintos tipos. Nosotros generalmente utilizamos la terlipresina por la sencillez de utilizarla. Usamos el protocolo de terlipresina de 2 miligramos cada 4 horas, previo a la endoscopía durante un periodo de 3 a 5 días. Y una vez que logramos la hemostasia, bajamos a 1 miligramo si es satisfactorio. Esto también, ¿no es cierto?, ayuda al manejo de la hemorragia. Esto, que es la parte general, es muy importante. Es vital que todos estos puntos estén bien claros antes de pensar en la endoscopia. Ahora, el tratamiento endoscópico en general debe ser precoz. Nosotros al menos en nuestra unidad tratamos que sea antes de las 12 horas, y en promedio, revisando nuestra estadística, un paciente con una hemorragia varicial esofágica lo estamos mirando antes de 2 o 3 horas en la práctica.
En general, el tratamiento fundamental de las varices esofágicas es con ligadura con banda y el de las gástricas es con inyección con cianocrilato. Una vez que está controlado el sangrado, es importante completar la erradicación. Eso es muy irrelevante, porque hay pacientes que se tratan, después se van a la casa, se pierden y vuelven a sangrar. Y eso no es bueno. Es muy importante que tengan en forma agendada el seguimiento. Generalmente nosotros los recomendamos a las 3 o 4 semanas el uso de beta bloqueo, y obviamente aquí el panel de expertos lo puede corroborar también. El manejo integral es lo más importante. Es importante que el paciente tenga un gastroenterólogo, un hepatólogo que siga el proceso general del paciente. No es solo la hemorragia, sino que es el daño hepático. Después, obviamente, hay que considerar que hay pacientes que fallan el tratamiento y pueden resangrar. Y aquí hay varias alternativas que vamos a revisar en esta presentación. Bueno, ¿cuándo y cómo? Ya algo de lo adelantamos. En general, la SLD y Baveno sugieren que durante las primeras 12 horas. Y si uno quisiera limpiar un poco más el estómago, algunos sugieren el uso de eritromicina. ¿Para qué ayuda? Principalmente para tener una mejor visualización. Ahora, nosotros no lo utilizamos de rutina, pero es una alternativa. En general, la contraindicación son pacientes que tienen QT prolongado. Bueno, ¿por qué es importante ser rápido con nuestros pacientes? Ustedes pueden ver, la hemorragia varicial no es como las arterias, es peor aún, es como tener un grifo abierto. Entonces son pacientes que rápidamente se hipotensan, se taquicardizan y muchas veces uno no alcanza a hacer la endoscopía, el paciente fallece en la urgencia. El mejor tratamiento hoy es, sin ninguna duda, la ligadura con bandas. Este es un ejemplo. ¿Cómo es la ligadura con banda? En general, nosotros lo tenemos bien protocolizado, tenemos que tener una protección con gafas, ¿no es cierto? Porque puede saltar sangre en la cara, digo, para el operador, tenemos que tener también la protección para nuestro asistente y posteriormente tenemos que tratar esto desde más hacia distal, o sea, donde aquí ustedes van a ver dónde está el punto del sangrado. Vamos a aspirar. La aspiración debe meter la variz dentro, no reventarla. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Y posteriormente uno lanza, ¿no es cierto?, la banda y aquí ya ustedes pueden ver, se controló el sangrado. Evidencia, la verdad, de que los datos son bastante favorables hacia el uso de la ligadura sobre la escleroterapia, tanto en efectos adversos como en sobrevida. La escleroterapia, la etanolamina, la verdad que es una alternativa cuando la ligadura es difícil, pero obviamente hoy día vienen claramente en retirada, al menos nosotros prácticamente no utilizamos. Yo sé que algunas personas sí todavía la siguen utilizando. Adhesivos como el cianocrilato en esófago, la verdad de que no está muy bien recomendado. Excepcionalmente se han visto algunos casos, pero no es de recomendación. El número de bandas, probablemente hay que colocar muchas bandas, a veces no tiene mucho sentido porque a veces puede también retrasar el tiempo endoscópico y a veces bastan con controlar el sangrado, ¿no es cierto?, para esto. Ahora, esto es bien interesante, es un artículo, si es que existe un rol de combinar la escleroterapia y la ligadura. Este es un trabajo de Egipto, en el cual randomizaron a los pacientes a ligadura estándar versus, ¿no es cierto?, escleroligación. ¿Y este concepto qué es? Que ellos ligan y posteriormente debajo inyectan etanolamina. La verdad de que lo único que ellos demostraron que parece ser que la erradicación es más rápida y tienen menor número de sesiones de tratamiento, pero no hay diferencia en outcomes significativos como el resangrado. Terapia puente, obviamente sabemos que a veces no tenemos acceso, hay centros que no tienen acceso rápido a endoscopía y el balón de Sentaken sigue siendo importante, pero el tema está que hay que aprender a usarlo. Si uno lo ocupa mal, puede dañar más que beneficiar. En general, tiene una hemostasia inicial de un 60 a un 90%. Cuando se desinfla el balón, el paciente puede volver a resangrar. No es superior al manejo médico y es inferior a la terapia médica. Y en general hay que considerar que hay algunas complicaciones como rotura esofágica, obstrucción de la vía aérea, neumonía y alguna mortalidad. Aquí ustedes pueden ver de un paciente que llegó con un balón, o sea, post-taponamiento con balón, y fíjense cómo queda la mucosa, siempre queda bastante dañada y posteriormente ahí se ligó. Pero que ustedes vean que no es, tiene sus efectos sobre el esófago.
En el último tiempo también, usando el mismo concepto, están apareciendo los stent autoexpansibles, cubiertos. La gracia que tiene es que no requieren instalación sin endoscopía y sin fluoroscopía. O sea, se puede hacer con endoscopía, pero también se podrían utilizar sin. Y en general se utilizan por 7 a 14 días. Hay algunos artículos en los cuales en pacientes que tienen daño avanzado incluso pueden ser como terapia paliativa, o sea, se dejan para siempre. Pero en general la recomendación es retirarlos, ¿no es cierto?, a las 2 semanas. Pero no es tan terrible si es un paciente muy deteriorado o muy avanzado en su daño hepático. Bueno, y si se compara ambas técnicas, balón versus los stents, o sea, aquí hay un randomizado del Hepatology en el cual ustedes ven que el tratamiento exitoso con stent es de un 66% versus un 20%. Estamos hablando en un escenario en el cual es una hemorragia varicial refractaria, ¿de acuerdo? O sea, muy difícil. Y también ustedes pueden ver que el control del sangrado es mucho mejor. Nosotros tenemos una pequeña experiencia que ha ido incrementando, tenemos 8 casos en los cuales logramos controlar efectivamente en este setting usando el stent. 2 pacientes fallecieron en la hospitalización más bien por el compromiso sistémico, por un shock séptico. 2 pacientes tuvieron recurrencia del sangrado y tuvimos que tratarlos con TIPS. Y un paciente tuvo desplazamiento de la prótesis. Es una alternativa a tener en cuenta. Pero también considerar de que tiene algunos riesgos. De hecho, está descrito también una perforación con mortalidad, en este caso, por Danis. Hemospray, brevemente. Este es un estudio randomizado de la aplicación precoz del hemospray para posteriormente hacer una endoscopía con ligadura. Y ustedes pueden ver aquí de que en general, ¿en qué consiste esto? Aplicar en las primeras 2 horas el hemospray y posteriormente tratar, ¿no es cierto?, con algo más definitivo en las varices. Lo interesante de esto es que la mortalidad a 6 semanas fue de 7 versus 30% con el protocolo con el hemospray. Probablemente no es de primera línea, falta investigación, pero uno de los comentarios de los autores es que efectivamente, a lo mejor en centros donde efectivamente no pueden resolver la hemorragia, podría estar dentro de los recursos a utilizar, pero no es de primera línea. Brevemente, las varices gástricas. Varices gástricas, importante recordar la clasificación de Sarin. Las más frecuentes son, ¿no es cierto?, las que están en la curvatura menor, o sea, las GOP tipo 1. Le siguen las del fondo gástrico, las GOP tipo 1 y las GOP tipo 2 de fondo gástrico, en un 18%. En general, las GOP tipo 1, que son a nivel subcardial, se benefician principalmente de cianocrilato, ¿de acuerdo? Ahora, hay algunos estudios randomizados que compararon ligadura versus adhesivo. La ligadura fue menos efectiva en el control y obviamente por esta misma razón se recomienda inicialmente más bien adhesivos. Las GOP tipo 2, las del fondo gástrico, en este caso, Baveno y Asge tienen algunas pequeñas diferencias, pero en general también se recomienda adhesivos y como alternativa también el uso de TIPS. Así que hoy día probablemente podemos decir que las típicas del fondo gástrico se beneficiarían con una buena hemostasis inicial del uso de cianocrilato. Y aquí, alternativas, sobre todo en estas de fondo gástrico, tenemos la alternativa del TIPS, que es una terapia intervencional, ¿no es cierto?, que es de preferencia más en Occidente, resuelve tanto la hipertensión portal como la hemorragia, y está limitado sí cuando hay trombosis portal. Cuando hay trombosis portal se puede utilizar esta otra técnica en el cual se utiliza, ¿no es cierto?, se hace una obliteración retrógrada a nivel, ¿no es cierto?, o sea, tapando, ¿no es cierto?, la variz gástrica. Y también está la alternativa de terapia guiada por endosonografía. Este es un ejemplo de cómo realizar la inyección con histoacril. Y esto es bien importante. Esto tiene que ser protocolizado, ordenado y todo porque tiene sus riesgos. En general, lo habitual es utilizar lipidol, 0.8 ml con cianocrilato. Y en general, empujar una cantidad de 1 ml de agua destilada. No hacer más de 2 a 3 inyecciones por sesión, porque se sabe que mientras más volumen tenemos mayor riesgo, ¿no es cierto?, de complicaciones, sobre todo embólicas. Por ejemplo, este es un artículo del 2017 donde ustedes pueden ver cómo se ve el contenido del cianocrilato a nivel del fondo gástrico y cómo oblitera, ¿no es cierto?, las arterias pulmonares. Entonces, ese es el principal, ¿no es cierto?, riesgo. Ahora,
es importante saber de que un alto porcentaje de los pacientes tienen embolía pulmonar que es más bien subclínica, pero un pequeño porcentaje puede, ¿no es cierto?, hacer complicaciones y hay que tenerlo presente. Finalmente, también considerar de que hoy día algo muy promisorio es tratar selectivamente este tipo de varices utilizando endosonografía. Uno va más directo, ¿no es cierto?, a los vasos, verifica la obliteración, tiene una alta tasa de éxito. El único problema es el costo, pero es una muy buena alternativa. Este es por gentileza el doctor Dalton Chávez, me mostró su experiencia con esto. Y ustedes pueden ver cómo con la endosonografía se puede evaluar adecuadamente, ¿no es cierto?, con Doppler, la variz, y posteriormente se trata, ¿no es cierto?, esta variz. Todo lo que he dicho es importante y probablemente es como el estado del arte de esto, pero mi reflexión más importante es esta diapositiva. En general, este es un trabajo muy interesante, 28 estudios, una revisión sistemática entre el 1990 y el 2016, principalmente son estudios de Norteamérica, en los cuales ellos evalúan cómo es la implementación de todas estas medidas basadas en la evidencia en los pacientes. Esto basado obviamente en estudios observacionales. De estos 28 estudios, ¿qué se puede rescatar? La mortalidad a 6 semanas por hemorragia varicial aguda es de un 17,7% en estos centros. Y estamos hablando con un intervalo de confianza entre un 14,4 a un 21,7%. No es bajo. Tratamiento endoscópico aplicado en el 85,8% de los casos. Taponamiento con balón 8,7%. Escleroterapia todavía tiene un rol, 13,8%. Terapias de rescate como las que mencioné, probablemente también todo lo que son los stent, 5,7%, TIPS, etc. El uso de drogas vasoactivas, 91,4%, y fíjense, la profilaxia antibiótica, 62,7%. De hecho, un poco la discusión de este artículo es que ellos mismos hacen esta crítica. Pareciera ser de que la implementación de todo lo que se supone que deberíamos hacer no se está haciendo bien. Y la pregunta aquí es más bien para nosotros: ¿cómo estamos en Latinoamérica? ¿Qué números tendremos? ¿Estaremos aplicando en forma sistemática este tipo de cosas? Entonces, un poco esa es la invitación a tratar de hacer las cosas en forma protocolizada. Estos pacientes son de alta mortalidad y por lo tanto tenemos que ser muy ordenados en el tratamiento. En resumen, mensajes finales. Como les comentaba, es muy importante tener un manejo protocolizado, o sea, cada unidad, según sus recursos y basado en la evidencia, debería tener un protocolo de manejo. También es importante tener en cuenta que lo más importante es el manejo inicial: reanimación hemodinámica, protección de la vía aérea, drogas vasoactivas y antibióticos. La endoscopía idealmente es tenerla antes de 12 horas. En hemorragia varicial esofágica, elección es la ligadura hoy día. Y si es una hemorragia refractaria, podemos considerar el uso del stent Danis o el taponamiento. Considerar el TIP precoz también en población sobre todo de alto riesgo. ¿Ya? Estamos hablando con Child B con sangrado activo o Child C, que también es una alternativa. Y en hemorragia varicial gástrica, la elección sigue siendo el cianocrilato. La ligadura en GOP1 parece ser una alternativa, ¿de acuerdo? Pero así que, y como alternativa al tratamiento en varices gástricas, tener en cuenta también el TIPS, el BRTO, y en algunos centros donde tienen endosonografía también podría ser una muy buena chance guiado por endosonografía. Evidencia en desarrollo y que ser cauteloso y observar hacia dónde va esto. Efectivamente, este protocolo, por ejemplo, de escleroligadura, me parece a mí que hay que esperar un poco más. El hemospray es una alternativa más, no es de primera línea, pero también parece que tiene un rol, y obviamente todo lo que viene con endosonografía. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Espino. Excelente la conferencia, muy completa. Y bueno, ahora sí podemos pasar a las preguntas del público, si hay alguna pregunta. Sí, doctor. Doctor Espino, muy buena su charla. Quería preguntarle, porque acá estamos con Julio Boroviov. En el año 2006 hicimos una encuesta muy parecida a la que usted mostró para saber un poco cuál era la realidad en la Argentina. Para variar, en el 2006 en Argentina estábamos muy mal desde el punto de vista económico. Y la pregunta va referida a las respuestas de cuánta gente o cuántos centros utilizan el antibiótico y cuántos las drogas vasoactivas. Porque en las demás cosas yo diría que las diferencias son nimias. Perfecto. Pero lo que encontramos nosotros era
que teníamos un altísimo uso de antibióticos, que de alguna manera lo equiparamos con la información que podían tener los centros. Era, no me acuerdo el número justo, pero era superior al 95%. Y las drogas era bajísimo. Y el tema era económico ahí. Era menos de 50 y pico por ciento, no llegaba a 60. Entonces, ¿usted tiene alguna explicación? Yo no tengo una explicación muy clara de por qué se utiliza menos el antibiótico en los números que usted mostró. Yo, honestamente, un poco puedo hablar de la realidad, ¿no es cierto?, a nivel de Chile, y lo hemos conversado con algunos colegas. Hay diferencia en cuanto al manejo según los modelos de salud de los países. En Chile tenemos un modelo de salud privado y público, y donde lamentablemente muchas veces las cosas se centralizan muchas veces en las capitales. Hay lugares en Chile donde todavía no hay endoscopía de urgencia, y cuando uno conversa con los colegas tampoco hay suficientes especialistas que hayan protocolizado esto. Yo he tenido colegas que me han dicho, no es lo habitual, pero uno escucha de repente, dicen, no, la verdad que el manejo de la hemorragia varicial, no, un cirrótico, un alcohólico, como que son mirados a veces como pacientes, disculpando la expresión, como de segunda categoría, lo cual es muy malo. Y en ese sentido a veces no tienen la prioridad, muchas veces por el estigma del alcoholismo, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso es algo real que tenemos que enfrentar. Y en ese sentido hemos tratado, ¿no es cierto?, como Sociedad Chilena de Gastro de educar, de decir, hay cosas básicas, hay cosas importantes, los pacientes cirróticos, si se manejan integralmente, se pueden rescatar, son pacientes que se pueden tratar adecuadamente y se pueden trasplantar, obviamente. Y los estigmas sociales a veces del tema del alcohol ya no es, o sea, se pueden tratar también. Entonces yo creo que por ahí va esto, o sea, yo creo que es un factor a veces que las unidades no tienen protocolizado esto, y a veces por falta de conocimiento también. Perdón. El estudio al que se refiere el doctor Colombato fue reiterado ahora en toda Latinoamérica con el apoyo extraordinario de ALE, mediado por el doctor Contreras, aquí presente. Y estamos evaluando las respuestas de 63 centros con alrededor de 1000 pacientes internados el 15 de marzo del año 2018. Lo concreto es que la calidad de la atención sube en los centros urbanos. Aquellos centros urbanos más poblados son los que tienen más recursos y los que tienen más acceso a la información, y por lo tanto son aquellos en los cuales determinados prejuicios, preceptos o bias no están tan presentes quizá como en otros lados, o sea, se siguen determinadas líneas. En alguna medida esto es coherente también, porque el paciente cirrótico es un paciente muy grave, debe ser referido, en mi opinión al menos, a centros especializados, a centros de complejidad. Es esencialmente un paciente multisistémico y debe ser atendido en un centro en el cual todas las disciplinas necesarias estén a disposición de él. En 6 meses más vamos a tener los resultados definitivos de este estudio latinoamericano, en el cual, de paso una pregunta que surgió en el blog anterior, no más del 50% de los pacientes cirróticos están vacunados para hepatitis B. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor Berrueta. Sí, bueno, felicitaciones, muy completa la presentación. Quería hacer una consulta con respecto a las varices gástricas tipo GOP2, que muy bien mencionaba, que debería ser un tratamiento protocolizado con cianocrilato, pero en momentos agudos a veces no tenemos la posibilidad de hacerlo tan cómodos o como deberíamos el tratamiento adecuado. En ese momento, ¿qué tratamiento alternativo considera mejor para realizar? Si poder colocar alguna banda o algo que nos solucione en agudo el momento, ¿qué sería lo mejor? ¿O sería un balón? Porque es lo que hay. Y si eso condiciona de alguna manera el tratamiento posterior a ese tipo de varices, a ese tipo GOP2. Es una buena pregunta. A ver si... Creo yo de que lo ideal es poder hacerlo con cianocrilato. O sea, cualquier otra técnica se sabe de que los resultados no van a ser muy buenos,
Poner bandas elásticas tiene el riesgo que después pueda generarse una úlcera, y si no es un médico muy entrenado endoscópicamente, puede ser peor. Ahora, yo no digo, o sea, hay que considerarlo, son medidas de rescate. Una alternativa, y de hecho algo que dicen los autores de este trabajo en Hemospray, es en centros donde no tienen acceso a terapias tan definitivas, en lugares donde a lo mejor los endoscopistas no están tan avesados, el Hemospray es muy fácil de usar y al menos te da tiempo para trasladarlo a un lugar donde le puedan dar un tratamiento definitivo. Podría ser una alternativa. Sí. Así es. No saben lo que es el Sí, Hemospray, no, pero en realidad cuando estás en ese centro, el Hemospray seguramente no lo vas a tener. Siguiendo tu comentario, te lo agradezco. O sea, si un paciente con esas condiciones ya con una hemorragia de este tipo, que sabemos que son las de mayor gravedad y todo, y no tiene un tratamiento adecuado, la probabilidad de que fallezca en ese lugar es alta, lamentablemente, porque algún tratamiento alternativo como una banda elástica, incluso hasta un taponamiento, probablemente no creo que ayude mucho. Yo creo que obviamente hay que hacer lo mejor posible y no hay que esperar que llegue ese paciente. Probablemente cada unidad de emergencia debería tener un protocolo en estos casos. Sí, Federico. Es muy difícil. Lo que he hecho, he usado una especie de terapia puente, yo la llamo, digo, o coloco un balón de Sestaken, Claro. paro el sangrado, va al paciente a terapia intensiva y a las 12 horas, 24 horas, lavamos bien y le retiramos el Sestaken y he tenido buenos resultados, 2 o 3 casos, ¿no? Hemos tenido buenos resultados haciendo terapia con cianocrilato. Y otra cosa que he hecho también es, cuando vemos un sangrado activo en JET por una varice gástrica, clip, paramos, esperamos y al otro día también... Sí. Le hacemos la terapia con cianocrilato en mejores condiciones de limpieza gástrica, porque siempre tratar ahí en el fundus el sangrado es tremendo, más en la urgencia. Y además otra cosa muy importante, el cianocrilato, por ejemplo, no lo manejan todos los asistentes, y es muy importante saber bien cómo inyectarlo y el manejo de la medicación, porque prepararlo bien, nosotros lo hacemos siempre bajo rayos, o sea... En agudo nunca he podido hacerlo, digo, ¿sí? Difiriendo 24 o 48 horas mediante alguna terapia puente de tratamiento. Sí. Bueno, ahí también colocar un clip en ese lugar, probablemente, a veces volvemos al tema, a veces son el tema de los recursos, hay lugares donde no tienen acceso a clip, no hay acceso a Hemospray, no es un caso fácil, porque depende mucho de los recursos y si hay o no hay protocolos, pero yo creo que ahí en esas condiciones hay que utilizar lo que uno tenga a mano. Sí, hablando de los recursos, y tenemos que mencionar siempre la importancia de cuando llega el paciente cirrótico con la hemorragia en curso, la importancia de contar con terlipresina para ir haciéndole la terlipresina antes de empezar la endoscopía, que yo no sé realmente si en todos los centros, en todos los hospitales públicos y privados contamos con esa medicación, porque mismo en el mismo servicio de endoscopía, si no se lo han hecho, podemos tenerlo presente para empezar a hacérselo nosotros. No sé, del público, si alguien me puede responder qué pasa en el interior, si tienen la terlipresina. Sí. No, respecto a este tema de la disponibilidad de la terlipresina en puerta de emergencia, hace menos de un mes hubo una actividad donde uno de los temas a tratar fue justamente el manejo de la hemorragia digestiva varicial, el tratamiento médico, y había gente de todas las instituciones de Montevideo, ¿no? Y hicimos la pregunta al público justamente quién tenía disponibilidad de terlipresina en el momento de recibir un paciente sangrante, y no hubo ninguna declaración de no disponibilidad. O sea que si todos los presentes, que estaban representados tanto hospitales públicos como centros privados, declaraban tener disponibilidad de la terlipresina para el manejo de una hemorragia digestiva varicial. Estoy hablando de gente de Montevideo, ¿no? A ver, el interior, si alguien quiere opinar.
Sí, si quieren podemos hacer así, levantan la mano quienes no disponen en el interior, porque yo creo que eso es importante para exigirlo a las autoridades en la mutualista, en el hospital. Muy pronto. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Yo le quería preguntar al doctor Espino, cuando vamos a hacer el banding, ¿hasta cuántas bandas le parece que es aceptable colocar? Porque yo he recibido, por ejemplo, un paciente que tenía 15 bandas. A mí me pareció un poquito excesivo. No entendí por qué el paciente no venía, venía de un centro en la Argentina. Sí, eso es muy importante lo que usted dice. El tema de las bandas, cuando uno le pregunta a expertos en esto, en general uno dice no más allá de 6 bandas. Una hemorragia varicial puede ser perfectamente manejada con 4 o 5 bandas. El objetivo ahí no es erradicar, es frenar el sangrado. ¿Por qué razón? Porque son pacientes que después eventualmente pueden resangrar. Si uno pone 15 bandas, el dolor de ese paciente va a ser terrible. O sea, el nivel del dolor a nivel esofágico es muy intenso, entonces va a tener doble problema, o sea, no va a saber si la telipresina que está haciendo un efecto coronario, etc. No parece prudente poner 15 bandas, probablemente máximo 6 bandas, probablemente con 4 es más que suficiente, y lo importante es que a medida que uno va subiendo en el número de bandas, uno ya no empieza a tratar varices, empieza a hacer, entre comillas, mucosectomía, empieza a tratar tejido y no aporta en nada. Una banda mal puesta es una úlcera después que puede sangrar. Entonces probablemente hay que ser prudente en eso, en el número. Muy bien.